parece terriblemente no, muy auspicioso, iba a decir terriblemente auspicioso, que confluyan en la organización el Colegio de Abogados, el Superior Tribunal, el Poder Judicial, el Superior Tribunal a través de la Escuela de Capacitación, el Superior Tribunal, el Ministerio Público, el Ateneo Filial Jujuy, la Comisión de Jóvenes Procesalistas. Este es un tema que voy a retomar en el final, pero tiene mucho que ver con trabajar juntos para la obtención de la paz social, de que se habló en la apertura de las jornadas por Otaola, el presidente de la Corte, y bueno, que también retomó Binder diciendo que estamos todos exasperados. Así que yo lo felicito por esto. El doctor Cosentino acaba de hablar desde el futuro de cosas, de decisiones políticas que deben tomarse con planificación, con interdisciplina, para cambiar la realidad. Yo les voy a hablar de lo que puede suceder el lunes, de los planteos de hoy, que fue la inquietud que me expusieron los organizadores para que tratara. Y elegí, a partir de la teoría de la interpretación de la ley procesal civil, tratar de dar una respuesta a la situación que se le plantea al operador jurídico cuando los avances tecnológicos o la doctrina le evidencian la posibilidad de cumplir con los actos procesales o de hacer la actividad de un modo diferente al que está previsto en el Código. El primer reparo que vemos en todos esos casos es el Código no lo prevé, podemos generar inseguridad jurídica, violar la defensa, es peligroso. Bueno, y los cambios en realidad exigen, en mi opinión, los cambios legislativos exigen prácticas previas, experiencias piloto, conclusiones, ver cómo en la realidad local impactan esos cambios. Por eso es que elegí hablar de esto primero para responder a los reparos, aunque de un modo u otro se ha tratado a lo largo de estas dos jornadas, yo voy a dar mis explicaciones. Respecto de la teoría de la interpretación de la ley procesal civil, desde siempre se han esbozado dos corrientes de opinión. La de la dependencia, que entiende que la ley procesal civil debe interpretarse conforme las normas del Código Civil y Comercial, de la ley sustancial civil y comercial. Y la otra corriente de opinión, que sin negar esta afirmación dice sí, pero es autónoma porque la interpretación debe realizarse con una directriz teleológica finalista. El intérprete, como lo dice también el artículo 14 del Código General del Proceso Uruguayo, debe tener en cuenta al interpretar que el fin del proceso es en ese momento se decía la efectividad de los derechos sustanciales. Además, debe considerar al ordenamiento jurídico como un todo, dando la respuesta que sea coherente con todo el ordenamiento como sistema. Esta forma de interponer a esta teoría de la autonomía de la mayor parte de la opinión autoral, y bueno, yo lo que siempre destaco es el acierto de Couture cuando en su proyecto de código del 45, que luego quedó plasmado en el actual Código General del Proceso Uruguayo con la innovación del proceso por audiencias, que no lo conocía Couture. Bueno, este artículo 14 dice, para interpretar la norma procesal, el tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales.
En caso de duda se deberá recurrir a las normas generales, teniendo presentes los principios generales del derecho y especiales del proceso y la necesidad de preservar las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en el mismo. Esta fórmula del artículo 14, que alude a la efectividad de los derechos sustanciales, en realidad, en mi opinión, es la base conceptual de lo que hoy entendemos como garantía fundamental de la tutela judicial efectiva, que ahora agregamos continua, efectiva y oportuna, que para ser tal en ocasiones deberá actuar preventivamente, ¿no? Es la base, pero en ese momento unió la norma con los fines de la ley. Bueno, el excelente Código Procesal de Jujuy tiene el acierto, leyéndolo uno advierte, y ahora con la obra, con las notas de SNOPEC que nos han hecho llegar como obsequio, he podido confirmar que SNOPEC tuvo el enorme acierto de leer la mejor doctrina de su época, donde ya estaban impactando los cambios, porque hasta 1945, desde la Revolución Francesa hasta 1945, ¿qué se pretendía de los jueces? Que todo lo derivaran de la ley. Primero la escuela de exégesis, luego se complementó con los fundamentos, los debates previos, las finalidades de la ley, porque esta en su generalidad y a priorismo nunca, por más que creemos que teniendo el texto legal tenemos seguridad jurídica, nunca va a abarcar todas las posibilidades que pueden darse en la práctica. Aparece hasta 1945, y esto coincide, según un filósofo, Perelman, con el juicio de Nuremberg. A partir de allí se advierte que un sistema jurídico puede ser absolutamente legal y sin embargo intrínsecamente injusto. Y a partir de entonces, en la Europa continental, se deja de lado el positivismo jurídico y se espera de los jueces que, mirando el caso, busquen una solución razonable dentro de lo que el sistema de derecho les permite hacer. Bueno, y ahí aparecen los principios que tienden a flexibilizar la ley. Pero vamos despacio. ¿Qué primera conclusión podemos sacar? En nuestro sistema, la interpretación debe hacerse a la luz del Código Civil y Comercial, que en los artículos 1 a 3, afortunadamente, porque adoptó este nuevo modo de ver la tarea interpretativa, incluye estas ideas, establece que la ley debe leerse no solo por sus palabras y sus finalidades, sino también a través de los principios y valores compendiados en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los tratados de derechos humanos. ¿Por qué digo que el Código de Jujuy es una obra de avanzada? Porque este modo de interpretar la ley exige que metodológicamente un código, como lo hace el Código Civil y Comercial, enuncie cuando va a desarrollar un instituto los principios rectores, o en el caso de un sistema procesal, los principios rectores. Eso ustedes lo tienen desde el 1949 en el Código SNOPEC, con la ventaja, con el acierto, de que además ha interpretado maravillosamente algunos principios, como el de igualdad, con un segundo párrafo que prevé la tutela de los vulnerables. A ver, se los voy a leer para que vean, a ver, es el cuarto, quinto, igualdad.
ciudadano no es igual al Estado. Bueno, hay otros aciertos, lo que llamamos oficiosidad en el proyecto de Código Civil y Comercial, lo llama el impulso procesal, y dice, una vez iniciado la iniciativa depende de las partes, pero una vez iniciado el tribunal debe hacer lo necesario para llegar a la sentencia. La expresión es mucho mejor que este resumen que yo les he hecho. A ver, lo quiero encontrar porque me parece, a ver, salvo que sea el primero, iniciativa, no, impulso se llama, dirección, bueno, probabilidad, pero yo lo voy a encontrar. Esto es porque sigo leyendo y encontré, y el principio de impulso procesal, artículo 3. Fíjense, promovido el proceso, el órgano jurisdiccional tomará las medidas tendientes a evitar su paralización, salvo que un texto especial de la ley disponga que el impulso corresponde a las partes. ¿Pasa algo? Ah, pero bueno. Ahora. No importa, yo lo resuelvo. A ver. No, esto hay que ir acá. Perdónenme. Ahí. Como ustedes ven, los principios se vuelven un aspecto fundamental de la tarea interpretativa. ¿Qué son los principios? Son instrumentos de integración y flexibilización de las normas que adquirieron una importancia fundamental a partir de la segunda mitad del siglo pasado, cuando se produjo esa reacción contra el positivismo jurídico. El sistema está integrado por reglas, las normas y por principios. Las reglas son mandatos taxativos, ¿se cumplen o no se cumplen? Los principios son mandatos de optimización. A ver, el interés superior del niño debe cumplirse en la mayor medida posible teniendo en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas. Un sistema integrado solo por reglas sería muy rígido, y allí la importancia de los principios para permitir adaptar la norma a las necesidades del caso. Y allí aparece la ponderación, porque las reglas pueden colisionar entre sí y se resuelven a la luz de los principios, o puede colisionar una regla con un principio, y entonces es necesario ponderar. La ponderación, que es una labor más compleja que la subsunción, en el 80% de los casos basta con subsumir el caso en la norma concreta y la solución sale con sencillez. Pero cuando vemos que la lectura de la norma nos lleva a una consecuencia después valiosa, allí toman importancia los principios, porque permiten interpretar las normas a través de la ponderación y buscar la mejor solución en el caso. Y ahí actúa como instrumento no ya de integración, sino de flexibilización. La integración se produce cuando hay lagunas normativas, no se prevé una situación, ahí acudimos a los principios, o cuando hay lagunas axiológicas, que es cuando el principio, la regla colisiona con el principio y es necesario encontrar la mejor solución del caso. Les voy a dar un ejemplo. La Cámara de Apelaciones de General Pico La Pampa, Sala A, esto es del año 2019, confirmó una sentencia de la jueza de primera instancia que sentenció, luego de la prueba de ADN, que había que hacer lugar a la impugnación de reconocimiento promovido por el cónyuge divorciado de la madre, y dispuso oficiosamente a jueza la obligación de pago de lo pactado en el convenio regulador del divorcio a título de cuota asistencial de carácter transitorio
a cargo del cónyuge divorciado de la progenitora, padre del actor, que vale decir su heredero, y codemandado por aplicación analógica de la obligación alimentaria del progenitor afín, regulada en el 676 del Código Civil. ¿Qué fue lo que dijo el apelante? Bueno, el apelante, esto viola la congruencia, están fallando extra petita, no es una pretensión deducida, pero el interés superior del niño como principio rector en la materia y la situación de vulnerabilidad de ese niño llevó al juez de primera instancia, lo que fue confirmado por la Cámara, a encontrar una solución oficiosa. No había fijado plazo para esta obligación alimentaria y la fijó la Cámara, el razonable para acreditar quién es el padre biológico e imponer la obligación a quien es el obligado directo. Bueno, como vemos acá funciona el principio como una norma de flexibilización. Pero, entonces, bueno, encontramos que la lectura de la norma no se agota en su texto, que las normas ya no pueden leerse en clave de su sola y dogmática literalidad, sino a la luz de los principios y valores, que en general están compendiados en la nueva garantía de la tutela judicial efectiva y oportuna. Pero desde que se dictó este código, hemos tenido reforma constitucional, reforma del Código Civil y Comercial, y a muchas jurisdicciones nos está faltando adecuar la normativa procesal a todo este edificio normativo, para que esa coherencia sea real y no deba buscarla forzosa y trabajosamente el operador jurídico, ¿no? Aparecieron en el año 94 nuevos principios, la tutela efectiva y oportuna, que ha dado lugar a lo largo de los años a muchas innovaciones, porque allí advertimos que para ser oportuna en ocasiones tenía que actuar preventivamente, que no teníamos más que las cautelares para dar una respuesta urgente. Y sin norma legal, los tribunales tomaron por analogía las normas consagradas en otros textos en materia de tutela anticipada o la doctrina sobre el proceso urgente autosatisfactivo. Y también allí actuamos sin normas. ¿Por qué? Porque prevalecía la garantía de la tutela judicial efectiva y oportuna, que se va a ver, aunque no hubiera habido un texto procesal con un texto de fondo, como el Código Civil y Comercial, que por ejemplo lo elige en principio del proceso de familia en el artículo 706, la garantía constitucional nueva fue infiltrándose en todo el ordenamiento y reclamando acciones positivas de los jueces y de las legislaturas para que suministren instrumentos procesales adecuados para asegurar esta calidad de tutela. Bueno, la tutela judicial efectiva es el principio más relevante, que está en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, pero se suma el concepto de igualdad real, una elaboración más bien doctrinaria de Ferrarioli, que ustedes tienen, sin embargo, regulada maravillosamente. Pero este concepto de igualdad real que permite a los jueces igualar al vulnerable con quien no lo es. Y aparecieron nuevos principios que ya se han volcado en varios textos procesales nuevos, como el de adaptabilidad o flexibilidad de las formas. Y esto no es un invento de nadie, descargado y un poco loco, sino que el maestro Morelo, a quien nadie va a discutir, hace años, esto es literal, en el 94 escribía una nueva cultura de litigio judicial
tiende a ser posible adaptarlo, para que con desenvoltura y sin trabas sepan amoldarse a la función de facilitar instrumentalmente los fines de la justicia. Comentaba Ana Clara hoy en la mañana en su exposición, si no recuerdo mal, que de algún modo hay que repensar cómo hacemos las normas procesales. Yo creo, hay un nuevo tema que es el del soft law, las normas abiertas que completa el operador jurídico. Bueno, cuando el segundo párrafo de la igualdad, el artículo relativo a la igualdad, es una norma abierta. Ese es un auxilio, pero básicamente es tener en cuenta este juego de reglas y principios. La tutela efectiva, ¿de dónde sacamos la adaptabilidad de las formas? Poner el énfasis en los fines del proceso deriva de la tutela efectiva y oportuna, que tiene contenidos múltiples que van desde el acceso a la justicia a través de la obtención de proveimientos adecuados en la etapa de declaración del derecho hasta el cumplimiento, la ejecución, el cumplimiento efectivo de las sentencias y mandatos judiciales, la prevención, todo esto que hoy ya vemos consagrado en el Código Civil cuando incluye normas procesales, ¿no? Que tiene la gran innovación de la tutela preventiva de daños. Dijimos, es una pauta interpretativa que ha dado lugar a la creación pretorial de nuevos institutos y es un mandato al juez, pero también, yo en esto sigo a Marinoni, al legislador, quien en la elaboración, quien debe cumplir con acciones positivas para proveernos de los textos legales idóneos para asegurar esas garantías constitucionales y los derechos consagrados en la legislación sustancial. Bueno, esto quedó medio descolocado. Yo lo mandé antes de venir. Voy a hacer algunas salvedades en alguna placa, porque luego de hablar acá con la doctora Domínguez, con el doctor Macedo, me di cuenta que había alguna conclusión mía que tengo que rectificar, pero no quise volver a enviarlo para evitar problemas. Bueno, acá tienen la igualdad real. Fíjense, se alcanza cuando se equipara, se complementa. Por supuesto, estas cosas requieren la ponderación, adecuada fundamentación, y por eso en los artículos 1 a 3 del Código Civil, primero se dice cuáles son las fuentes, pero el tercer artículo nos exige una decisión razonablemente fundada. Bueno, si el proceso debe ser instrumental, el derecho procesal, y las formas deben servir a la mejor realización del derecho material, hay que admitir la posibilidad de su flexibilización para evitar excesos rituales. La Corte Interamericana en Barraca Velázquez sostuvo que el proceso es un medio para realizar la justicia y esta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades. Bueno, acá el artículo 4 del Código de Jujuy adopta el principio de legalidad de la forma, pero consagra la instrumentalidad ante el silencio de la ley, conectando, fíjense, las formas con los fines del proceso. Hoy hay, ya les dije, varios textos normativos que prevén la adaptabilidad de las formas. El 14, bueno, estos son proyectos que hasta ahora han logrado servir como base, que luego fue adaptada y mejorada por las legislaturas provinciales para nuevos códigos. El Código Procesal Modelo para la Justicia de Familia, que elaboramos entre los años 14 y 15 con las doctoras, ya sancionado el Código, pero aún no vigente, con las doctoras Aida Kemmelmacher, Marisa Herrera y Ángeles Burundarena, preveía expresamente que
la causa de la petición podían ser interpretados extensivamente en materia de familia, lo cual es autorizar una suerte de flexibilización blanda de la concurrencia. El artículo 9 del proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que aún duerme el sueño de los justos en el Senado, fue presentado en septiembre del 19, consagra para el proceso civil y comercial la adaptabilidad de las formas. El juez puede adaptar las formas sin vulnerar el debido proceso legal de oficio a petición de parte. Este proyecto ha servido de base, lo dicen los autores, para el más nuevo Código Procesal Civil que tenemos en el país vigente, que es el de Corrientes, que hablando de todo un poco prevé esa prueba prevalente, ¿no? Y además las medidas preparatorias, las medidas de prueba anticipada, no solo para como cautelar en un medio de prueba que se teme perder, sino también para facilitar una conciliación. Bueno, me estoy yendo del tema. La flexibilidad de las formas, quiero cumplir el tiempo porque han tenido la gentileza de quedarse y están todos muy cansados seguramente. Voy a leer muy por encima. La misma Corte Suprema, en casos de ponderación excepcionales, dijo en el 2012, no obsta la decisión de revocar la sentencia apelada, la circunstancia de que el defensor oficial hubiese deducido el recurso de queja por apelación extraordinaria fuera de plazo. Dar prioridad al principio de perentoriedad de los plazos sería razones, cuando estaban razones contrarias a razones de justicia, cuando se trataba de resguardar el interés superior del niño. Acá consagró esta fórmula, tal que los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia y naturaleza de las pretensiones, encauzando trámites por vías expeditas y evitar que el rigor de las formas conduzca a la frustración de los derechos. Bueno, también en la Suprema Corte de la Provincia ha dicho que cuando está en juego los derechos de un niño, toda consideración formal pasa a segundo plano, atribuyéndose al gobierno de las formas. Este principio de flexibilidad tiene varios contenidos. Permite decidir el trámite aplicable en lugar de que lo haga la ley, decidirlo dentro de un menú de procesos preestablecidos. Pero lo que nos interesa hoy, porque no quiero extenderme en esto, que da para mucho, es que permite cambiar el trámite emplazando a las partes a ajustar sus pretensiones. Recuerdo que Morelo elaboró años la cláusula llave para los procesos urgentes, cuando el tema de debate doctrinario era el proceso urgente. Y dijo, cuando estén en juego los derechos fundamentales de las personas, el juez podrá abreviar los plazos o disponer lo necesario para una tutela judicial efectiva. Eso él lo llamó cláusula llave, es una norma abierta, otro ejemplo de eso. Entonces, la primera conclusión es que la interpretación se hace a la luz de los principios. En este contexto es viable realizar prácticas no previstas legalmente, pero congruentes con los fines del proceso. ¿Hay límites para ello? Y yo ahora hablo de prácticas que puede hacer cualquier juez en su despacho, cualquier tribunal, me refiero a las cámaras de juicio ordinario oral, y hay suficientes fundamentos en el contexto del código leído a la luz de la nueva garantía de la tutela judicial efectiva y oportuna. Vamos a ver. La disciplina de las formas tiene un segundo párrafo en el código. Dice, las partes está en la normadura, no pueden darse un procedimiento especial distinto del establecido para la substanciación del proceso. Pero agrega, cuando la ley no exige una forma determinada, pueden realizarse de cualquier modo apto para la obtención de su fin. Conecta la norma con los fines y ahí entra a jugar la instrumentalidad de las formas. Esto debe hacerse, como decía Morelo, eso me olvidé de decir, en la cláusula llave, que esto debe hacerse
respetando por el juez la igualdad de partes y la garantía de la defensa. Ese es el límite. Por eso se habla siempre de respetando el debido proceso. No cabe duda que la instrumentalidad de el principio de legalidad tiene raíz constitucional. Tiende a asegurar la defensa en juicio, la seguridad jurídica en todas sus formas, pero desde siempre, yo recuerdo Palacio que decía no son un fin en sí mismas, se entendió que debían ser vistas con un criterio finalista. Bueno, ¿y cuáles serían entonces las circunstancias justificantes para que alguien, un juez, cambiara el modo en que tramita sus procesos para adaptarlos de algún modo a probar qué pasa con estos nuevos institutos o con el aporte de las nuevas tecnologías? No me quiero detener en los hechos sobrevivientes que hacen imposible tramitar el proceso como nos pasó en la pandemia, porque no había ninguna otra solución y queda claro que había que acudir a las plataformas Zoom, Meet, Jitsi, Meet, estas nuevas plataformas que permiten realizar videoconferencias que casi suplen la presencialidad. Y fue la manera de trabajar cumpliendo con asegurar el acceso a la justicia y dando soluciones que se pueden hacer mejor con presencialidad. No vamos a discutir de eso. Allí no había otra alternativa. Pero además se plantea esto de la disponibilidad de los nuevos medios tecnológicos. Todos usamos el Zoom, lo hemos usado hasta para festejar cumpleaños en la pandemia, para que no se sintiera tan solo el que festejaba. Y hay además mejores prácticas. Yo soy una convencida que el proceso por audiencias es una de estas mejores prácticas. Como decía hoy Ana Clara, recordando lo que dije cuando la presentación de las bases de la reforma, esta es una nueva oralidad, distinta de la oralidad que tienen ustedes, que Orrenda convenció a muchos, no solo en Notec, también a los autores del Código de La Rioja. La provincia de Buenos Aires tiene colegiados de instancia única en materia laboral, la provincia de Santa Fe. Pero bueno, son cosas distintas, básicamente por dos aspectos, pero también por estas implicancias que quiero destacar. Son cosas distintas, primero porque la nueva oralidad tiene este instituto fundamental que es la audiencia preliminar. Eso no se lo dije. ¿Saben cómo empezó el antecedente más firme de la audiencia preliminar? ¿Cuál es? La práctica de la audiencia sin texto por los jueces de la ciudad de Stuttgart. Se lo conoce como la experiencia de Stuttgart. Movilizados por la prédica de un profesor, Fritz Bauer, una conferencia que había dado, convenció a los jueces de Stuttgart y luego se extendió a toda Alemania a través de lo que en el año 76 se llamó la enmienda de simplificación. Desde entonces, bueno, Alemania tiene audiencia preliminar, hoy tiene proceso por audiencias, como España. Bueno, el primer elemento distintivo es la preliminar. ¿Y por qué es tan valiosa? Porque se concentran actos. Porque abrir a prueba por auto
causa, la pueden agendar de común acuerdo. Se ordena la prueba estrictamente necesaria si fracasa la conciliación. Yo no estoy de acuerdo en firmar la conciliación, pero todo lo demás sí debe firmarse. ¿Por qué? Porque se pierden oportunidades para conciliar. Hoy no hablé, pero bueno. Es mi opinión, pero es opinable. A mí me convencieron muchas circunstancias de esto, pero depende del juez también, ¿no? De cómo sea el juez, que la parte se anime a hacer una propuesta conciliatoria y que después quieran tenerlo por reconocer. Se ve que esto lo quería parar. Bueno, la vista de causa quedan notificados de la apertura a prueba, concentración y verdadera función epistémica del juez de dirigir el proceso hacia la determinación de la verdad de los hechos. Porque yo en esto coincido con Michele Tarufo en que no puede haber debido proceso si no se basa en una determinación verdadera de los hechos de la causa. Él dice no basta con el formal cumplimiento de las garantías. Además, esto está en el Código de Jujuy, artículo 15, ¿no? Debe haber una determinación, debe avanzarse, dirigir el procedimiento hacia la determinación verdadera de los hechos de la causa. La oralidad giovendana, es la de Giovenga, que fue, Calamandrei lo llamaba el apóstol de la oralidad, por su prédica desde 1906 hasta que falleció en favor del modelo moral. Pero estaba determinado este sistema por los medios disponibles en la primera mitad del siglo pasado, ¿sí? Durante el siglo pasado. Recién al final empezamos a hablar de las nuevas tecnologías. ¿Y qué particularidades tienen? Bueno, porque otro de los elementos distintivos del proceso por audiencia es que todo se firma, menos la conciliación, pero todo lo demás se videograba, hay un archivo audiovisual, se preserva, y este archivo simplifica otras circunstancias como la revisión de la prueba en segunda instancia. La oralidad giovendana, como no disponía de estos medios tecnológicos, hace imprescindible una instancia única colegiada. ¿Por qué colegiada? Por la mayor seguridad que brinda la opinión de tres jueces, pero los tres tienen que estar imbuidos del trámite del proceso, primera dificultad. Acá lo resolvieron inteligentemente, hay que ver si se aplica. La concentración de la sustanciación de la causa en una audiencia única, la audiencia de vista, la vista de juicio, el predominio de la oralidad salvo para los escritos de preparación y documentación del pleito, la exigencia de identidad física entre quien recibe la prueba y quien sentencia, que yo estoy convencida que no es exigible a ultranza en el nuevo proceso por audiencia, si no, no podríamos admitir la revisión en la segunda instancia sin reproducir prueba, lo que sería contrario a la economía procesal. En cambio, la oralidad del proceso por audiencia es compatible con doble instancia. A mí me gusta más la doble instancia, pero ustedes tienen una realidad en la que por lo menos los jueces podrían empezar a aplicarlo en este contexto. Tengo entendido que el doctor Macedo lo hace. Y bueno, la verdad es que no es, la Corte Interamericana nunca ha dicho que la doble instancia es condición del debido proceso en materia civil. Sí lo dice la Convención en materia penal, aunque está dando muestras de que le gusta más, le parece más garantista un proceso estructurado en dos instancias. La opinión consultiva 17 del 2002 de la Comisión Americana, de la Corte Interamericana, a pedido de la Comisión, dice que la doble instancia
condición del debido proceso cuando están en juego los derechos de un niño. La redacción es más o menos esa. Esto fue llevando a que juzgados de instancia única en la provincia de Buenos Aires se convirtieran en tribunales de doble instancia, con proceso por audiencias que ya tenían, pero en colegiado. Bueno, la oralidad del proceso por audiencias entonces es compatible con la doble instancia. La etapa probatoria se desarrolla a través de dos audiencias. Se inicia con la audiencia preliminar y cierra con la audiencia de prueba o de vista. Entre una y otra debe producirse toda la prueba que no puede realizarse en audiencia. Y el juez debe tener en cuenta que que no fracase la vista de causa, que pueda cumplirse en este lapso con toda la prueba, que los peritos volverán a dar explicaciones a la audiencia de vista, pero deben presentar su informe antes y tienen que haberse tratado las partes. Por ejemplo, testigos, partes y demás declaran en la vista. Lo bueno de la vista en estas condiciones es que cuando cierra se hace el alegato y la experiencia piloto que realizamos durante 10 años en Capital Federal, en el Fuero Civil de la Capital Federal, evidenció que los abogados estaban felices de alegar en audiencia. En la mayor parte de los juicios, que son más sencillos, a veces pedían hacerlo por escrito si es que era un juicio complejo, pero en la mayor parte basta con media hora. Y porque tienen la síntesis de la prueba, porque antes de ir a la vista tuvieron que haber leído toda la prueba para pedir explicaciones al perito, los informes y demás. Entonces, acá el juez, el tribunal, maneja los tiempos del proceso. Esto yo creo que es una de las causas de resistencia, de implantar este sistema. Porque, muchas veces se lleva largas porque tengo otro juicio que es más importante o tengo algo urgente. Bueno, y es el abogado quien decide los tiempos, después se quejan y nos dicen a los jueces que justicia tardía, no es justicia, pero estas dilaciones son a veces conjuntas. Ese es otro de los beneficios que yo encuentro en este sistema de proceso por audiencias, aunque también lo tienen ustedes con la audiencia de vista y también habla de media hora, ¿verdad? Sí, increíble. Bueno, el predominio general de la oralidad sobre la escritura existe igual y exige inmediación del juez el proceso por audiencias, pero en mi opinión no unidad de juez. En España lo han regulado exigiendo unidad de juez, a punto tal que el juez renunciado, el que se renunció, se jubiló o cesó en su subrogancia, queda obligado a dictar sentencia en las listas que ha tomado. Pero para la doble instancia, para la segunda instancia, no lo exige. Lo grave no es esas situaciones, sino aquellos que han quedado desvinculados del Poder Judicial, ya sea porque fueron removidos, porque fallecieron, bueno, no se me ocurre otra hipótesis, pero había una más. En esos casos hay que reeditar la vista, y a mí ahí ya no me gusta. Realmente me parece que llevar la unidad de juez que deriva de la exigencia de inmediación y que es deseable, porque asegura verdadera inmediación, a una exigencia que afecta, incurre en un exceso ritual. Acá también yo estoy ponderando, digo, bueno, sí, pero no tanto, porque entonces atenta contra la economía, la tutela efectiva y oportuna, etc. Esto lo hice yo. Bueno, estas son las normas en el Código Jujeño que autorizan a disponer la práctica de la preliminar sin texto legal. Voy a hacer una aclaración. Esto sería mucho más provechoso si el Superior Tribunal
En su defecto, ¿por qué es mejor que se haga desde una organización con el superior tribunal? Porque se elaboran protocolos de actuación, supliendo las normas que se modifican, indicando cómo se va a hacer en el marco de la experiencia piloto. En el Fuero Civil de la Capital lo hicimos durante 10 años, se hicieron encuestas y les cuento que los más entusiastas eran los abogados, acá que estamos en un colegio de abogados. Estaban felices porque cobraban antes. El tema del alegato, ¿saben qué ventaja señalaban? Que hacían la tercera etapa de un juicio a los fines de la regulación de honorarios en media hora. Miren ustedes. Bueno, la práctica de la audiencia preliminar sin texto legal pueden encuadrarla en el artículo 11 o bajo la denominación de convoco a la audiencia en uso de la facultad del artículo 11, explicar que en esa audiencia, además de las facultades que enumera el 11, que son magníficas, simplificar cuestiones litigiosas, aumentar los hechos admitidos, reduciendo la actividad probatoria, permite eliminar pruebas sobre hechos inconducentes, hechos que desvían el debate, permite eliminar prueba improcedente, superflua, carente de utilidad. Pueden invocar este artículo 11, pero decir cuál va a ser el contenido, además de intentar la conciliación y de las facultades de las potestades que otorga el 11, allí se fijarán los hechos que van a ser objeto de prueba, allí se podrá hacer un saneamiento. De hecho, el inciso 2 prevé rectificar errores materiales, que es otro de los contenidos clásicos de la preliminar, saneamiento. Pero bueno, en cuanto al objeto, en cuanto hace la prueba, la fijación de los hechos, la determinación de la prueba admisible, la apertura a prueba, la notificación a las partes. Hay que hacerlo saber para no afectar la igualdad, la seguridad jurídica, la garantía de la defensa. También encuentra fundamento la convocatoria de esta audiencia el artículo 12, que consagra el principio de concentración que deriva de la economía procesal. Se concentra en un mismo acto de audiencia todas las diligencias que fuera necesario realizar, y antes de dar trámite a las además del saneamiento del artículo 14, que de algún modo está previsto en el 11, inciso segundo, la facultad es del juez en orden a la investigación de los hechos, disponer oficiosamente prueba no ofrecida. No sé si lo hacen, pero está entre sus facultades a la luz del artículo 15. Y saben que los letrados, las partes, están obligados a prestar al órgano jurisdiccional con veras y de buena fe la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Este principio de colaboración, otra perlita del Código de Jujuy, porque ahora hablamos como una novedad, así lo tratábamos en el proyecto de Código Civil y Comercial del principio de colaboración, ustedes lo tienen en materia probatoria, Ahora se habla de colaboración general. ¿Cuál es la ventaja comparativa entonces de abrir el juicio a prueba en audiencia y no por aborto? La fijación de los hechos y la determinación de la prueba admisible se vuelve una labor colaborativa con las partes, y eso enriquece mucho la situación, porque el juez puede preguntarle para qué esta prueba, por qué estos testigos, y bueno, puede eliminarse prueba innecesaria. La depuración de prueba inconducente no siempre se realiza cuando es por resolución judicial. Y además se hace efectiva esta notificación que evita planteos eventuales respecto de cuando la apertura a prueba se hace por auto. Acá llegamos a otro punto. ¿Qué beneficio brindaría el registro audiovisual de las audiencias en el Código
yo me equivoqué, puse en el juicio ordinario verbal carece de objeto. Y lo señalé bien fuerte, pero hablando en el almuerzo de ayer, me comentaban que a través del recurso de inconstitucionalidad, de la causal de arbitrariedad, ingresan en la revisión, en el análisis de la prueba, y entonces se vuelve importante tener un archivo audiovisual aún en el contexto del esquema organizacional del código es importante en el juicio ordinario escrito. ¿Qué otra ventaja brinda el archivo audiovisual? Aquí estamos hablando de audiencias presenciales que se videograban, ¿no? Permite, como dice Jorge Piriano, una suerte de inmediación sensorial. No es lo mismo que haber estado presente, porque tal vez el juez que lo ve, el de cámara, le hubiera preguntado algo más. Bueno, si lo tiene que hacer, que será un caso entre muchos, convoca el uso de las facultades para mejor proveer una audiencia en cámara. Pero en la mayoría de los casos, si el juez de primera instancia ha hecho bien su trabajo, no es necesario, y así lo indica la práctica. La videograbación, saben que al principio de nuestra experiencia piloto se hacía con modestísimas cámaras web. Incluso así empezó Río Negro, pese a tenerlo legislado. Modestas cámaras web. Nosotros hacíamos un archivo en CD o DVD, le dábamos uno a cada parte luego de la audiencia, uno quedaba en el expediente de papel y había uno de resguardo en el juzgado. Le teníamos un miedo a perder. No se podía cargar en el sistema informático porque la posibilidad de almacenamiento era limitada, luego se superó. Pero bueno, como ustedes ven, yo estoy a favor del registro audiovisual. Creo que es relevante, sobre todo para la audiencia de prueba, pero también para la preliminar. Otra vez. ¿Existen límites para la aplicación práctica del proceso por audiencia? Sí. Saben que, en general, las normas procesales no son de orden público, pero hay algunas que lo son. Y sigo acudiendo a la doctrina clásica, Alsina. Alsina decía que esto de que no todas son de orden público, de hecho puede haber pactos entre las partes, nos habló hoy el doctor Sosa sobre el tema. Sin embargo, cuando se vinculan a la organización de los tribunales, se consideran de orden público y entonces ni el juez ni las partes por acuerdo podrían modificarlo. ¿A qué me refiero? Ustedes, sin ley, no pueden modificar los tribunales de instancia única, el proceso ordinario oral, proceso ordinario escrito. Eso requiere reforma legislativa, ¿sí? Pero pueden hacer todo esto que vemos a la luz de la normativa, interpretada con una directriz teleológica y a la luz de todo el conjunto normativo en cuya cúspide están la Constitución, los tratados, el Código Civil y Comercial, etc. El fundamento de este límite es que todas las disposiciones procesales que se refieren a la organización de los tribunales y a la competencia material son de orden público. Otra vez. ¿Es viable normativamente celebrar audiencias por videoconferencia? Más bien que sí. Yo soy una convencida de que sí. Cuando las distancias territoriales son grandes en la Patagonia, lo usan muchísimo porque es vital. Cuando entre un tribunal y otro hay 1000 kilómetros, ¿cómo no usar la videoconferencia? Esto permite, acá
Jorge ha hecho también esta distinción, una suerte de mediación virtual. Es más que una sensorial. Han estado presentes virtualmente. Todos los participantes han podido intervenir, han podido hablar. Esto hace innecesarios los traslados, con economía del tiempo, favorece la valoración conjunta, etcétera, etcétera. Acá mi recomendación es que al convocar a la audiencia hay que establecer cualquier plataforma, imagino que lo han hecho, no hemos hablado de eso, qué plataforma se empleará y asegurarse de la accesibilidad tecnológica de todos los que son convocados a esa audiencia. Por eso yo creo que cuando se convoca una audiencia preliminar no legislada, hay que precisar el objeto de la convocatoria, es esto del claro eloqui, la obligación del juez de hablar claro, que entronca en su deber funcional y que entronca con la garantía de la defensa de las partes. Fundar la práctica, ¿por qué lo hago? Puse más sencillo como experiencia piloto por el Superior Tribunal, porque allí adquieren relevancia los protocolos de actuación. ¿Por qué hay resistencia a estas nuevas prácticas? Miren, una de las cuestiones que más se ha planteado el Instituto Iberoamericano es por qué el proceso por audiencias que ellos han propiciado a través del Código Modelo de Proceso Civil no fue aceptado. Hace mucho esto se discutió en un congreso que hubo en Roma, ya no recuerdo el año, y allí las conclusiones que sacamos, tuve que hacer el informe nacional, el temor a lo desconocido siempre. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Conocerlo. El temor a la pérdida del manejo de los tiempos del proceso por las partes. Pero bueno, acá hay que ponerse de acuerdo y ustedes tienen visto el principio de colaboración como incentivo. Por supuesto, insisto, es mejor si se lo hace como experiencia piloto propiciada por el Superior Tribunal. Y aquí me quería acordar de hablarles de las encuestas, ya les hablé, hay encuestas de satisfacción que hemos realizado. En la etapa en que el Fuero Civil de la Capital Federal realizó la experiencia de generalización de la oralidad que organizaba el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como dentro del Plan Justicia 2020. La idea de ellos era empezar con las prácticas, pero organizadas desde los superiores tribunales en provincias. Las provincias fue en general más fácil que en el ámbito de los juzgados nacionales, las cámaras nacionales de la Capital Federal, porque la Corte Nacional no prestó mucha colaboración, estaban para otras cosas. La justicia nacional, ustedes vieron que se disputa la ciudad y la nación donde quieren permanecer los jueces, el traspaso. Y no se pudo resolver ni cuando eran del mismo signo político. Así que esto atentaba contra algunas decisiones. Por eso les digo, lo hizo el Fuero Civil de la Capital, no lo hizo el Fuero Comercial, el Federal no quiere saber nada con todo esto hasta que le reformemos el código alguna vez. Bueno, no solo Moreno se ocupaba del tema de la adaptabilidad de las formas procesales, sino también Tarufo. Y Tarufo ha escrito que el problema primordial parece ser el de adaptar el proceso a las necesidades de cada causa. La experiencia de sistemas más maduros, como pueden ser el inglés y el alemán, nos muestra que el juez debería decidir caso por caso, con lo que desempeñaría un importante papel de dirección. Por supuesto, eso exige, ahora que disponemos de los medios tecnológicos, librar al juez para que pueda ver el caso de todo el trabajo de trámite, de las licencias de los empleados y además, seamos sinceros, debe haber una razonable proporción entre el número de jueces y el número de causas.
porque si no, estamos pidiendo el juez Hércules, ¿no? Y eso no es exigible. Para cerrar y cumplir con los tiempos, decía Otaola ayer que el fin de la justicia es la obtención de paz social. Y recuerdo que Binder señalaba la importancia de las salas de audiencias como espacio ritual que brinde pacificación. Decía, vivimos todos exasperados. Pero ¿sabes lo que sucede? La paz social no se encuentra ni se descubre a la vuelta de la esquina. Es producto de un laborioso proceso de construcción colectiva. Yo por eso me alegro de que estas jornadas hayan confluido, ¿no? Todos los actores, porque creo que así pueden ustedes, yo acá simplemente traigo algunas ideas que llevaré como pude, pueden proyectar qué es lo que quieren hacer. En Justicia 2020 se consideró siempre la conveniencia de comenzar con experiencias prácticas y evaluar las encuestas, los resultados. ¿Por qué? Porque en una jurisdicción puede resultar algo y en otra no. Hay peculiaridades, por eso es que los códigos modelos hay que adaptarlos, hay necesidades propias de cada lugar. Pero el proceso debería iniciar con la práctica, las conclusiones, para finalmente avanzar, si es posible iniciar la práctica como experiencia piloto, luego avanzar hacia la elaboración de las normas, pero no sin prescindir de la interdisciplina en todo lo que hace a la organización judicial, que el doctor Oris, el doctor Cosentino nos ha ilustrado con la amplitud con que le es habitual. Pero ese es un trabajo final, la elaboración de las normas. Tenemos muchos modelos que seguir, que mejorar, que discutir, pero debe hacerse, creo yo, Guillermo, paralelamente en un trabajo interdisciplinario, y el verdadero conocimiento debe ser interdisciplinario, entre jueces, abogados y gente que conozca de tecnología, inteligencia artificial, decir, bueno, qué es lo que se necesita y que avancen en los diseños. No es fácil, el tema es empezar. Muchas gracias.